En una oportunidad, un amigo mío muy conocido, él me envía un link para que yo vea su predicación. Y por supuesto, yo abro el link y abro la predicación. Y lo primero que observo en su congregación, en su local, en su auditorio, el arca del pacto. Y casi que lo llamo. Yo le dije a mi esposa, lo voy a llamar porque el arca del pacto que tenía allí, que es una caja muy linda, que el Señor le dijo a Moisés que la tuviera en el desierto, donde estaban las dos tablas de la ley, o piedras donde escribió los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón, y se veía muy linda. El arca del pacto es más o menos como de este cuadro así, es muy pequeña, pero muy bien diseñada. En la parte de arriba, cuando lees allí en Levítico, en Número de Éxodo, el diseño del arca del pacto, las medidas, con sus 2 querubines, las varas por donde los levitas tenían que cargarla. Yo casi que lo llamo y le digo a mi esposa, oye, me dan ganas de llamarlo porque el arca se ve tan hermosa, se ve tan linda, la madera, parece madera de caoba, paldillo, no sé, una belleza. Y me dan ganas de llamarlo para que me la regale, para desalmarla y así yo poder usar esa madera. Pero no lo quise molestar ni llamar. Pero cuando tú conoces la verdad, esa verdad te va a hacer libre a ti. Lean allí Jeremías, pónmela allí Jeremías 3:16. Búsquenlo en su Biblia y subráyelo, por favor. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más, que no se iba a decir nunca más, arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento. ¿Y qué más dice allí? Ni se acordarán de ella. ¿Y qué más dice? Ni la echarán de menos. ¿Y qué más dice? Ni se hará otra. Oye, qué impresionante, hermano. Allá lo dice Jeremías. Y yo casi que llamo a mi amigo y le digo, porque con ese texto era que él me iba a regalar el arca a mí. Allí dice, no la hagan más, que no venga su pensamiento, no traigan a memoria nada de eso. Y mira lo que dice, y nunca más se haga un arca del pacto. Pregunto, ¿por qué ahora en muchas iglesias evangélicas tú entras y es un arca del pacto? Yo he estado en muchísimas, no sé, tal vez usted no, pero yo sí. Y aquí en Ciudad Bolívar también he estado en iglesias que pastores amigos me han invitado para estar en sus iglesias. Yo he ido a sus iglesias y tienen un arca del pacto. Claro, a ellos no les digo, mira, pásame el arca del pacto, porque yo sé que son arcas de anime, arcas de cartón y eso no. Pero si fuera de buena madera yo les dijera, escúcheme, el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y ellos cargaban el arca del pacto para arriba y para abajo. ¿Sabe por qué? Porque necesitaban la presencia de Dios. Ellos iban a la guerra y llevaban el arca del pacto. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios estuviera allí y ellos pudieran ganar la batalla. Para donde se movían, llevaban los levitas el arca del pacto. Cuando ellos fueron a cruzar el Jordán para conquistar Jericó, ¿qué fue lo primero que ellos pusieron delante de ellos? El arca del pacto. Representaba la presencia de Dios. Pero hoy nosotros no necesitamos arca del pacto que representa la presencia de Dios, porque tenemos más que el arca del pacto morando dentro de nosotros, que representa la presencia de Dios, que se llama el Espíritu Santo del eterno Dios. Creo que en uno de los domingos pasados anteriores les estuve diciendo, producto, hermano, de tantos predicadores que hay en internet,
y que de repente esos predicadores, algunos de ustedes les llama la atención y usted les escucha. Yo no digo que usted no los escuche, usted lo que tiene que tener es cuidado en la palabra que oye. Hay un dicho por allí que dice que no todo lo que brilla es oro. Y aunque la palabra parezca motivadora, usted tiene que tener muchísimo cuidado. Porque hay cosas que parecen que son, pero no son. Porque quiero que ustedes estén firmes en el Señor. Para que ustedes no se dejen engañar. Porque una de las características y señales de la venida de Jesús es el engaño. Y hay mucha gente engañada con respecto a lo que pasa dentro de las congregaciones. Yo no tengo 2 días sirviéndole al Señor. Yo tengo muchos años sirviéndole al Señor. Y una de nuestras conversaciones en casa es que estamos sorprendidos por la gran cantidad de falsedades que está penetrando la iglesia evangélica. Por supuesto, amados hermanos, eso está también profetizado. Pero nosotros tenemos que ser hijos de Dios, con sabiduría, con inteligencia. Tenemos que tener luz para que las tinieblas no nos toquen y no penetren nuestra vida espiritual. Espero que hayan aprendido. Cuando vayas a alguna iglesia por allí o algo y veas un arca del pacto y de repente vas a otro estado, vas de vacaciones, vas a visitar a tu familia y de repente dices, voy a visitar una iglesia este domingo. Y cuando vas a esa iglesia te consigues un arca del pacto y no te extrañes que todos los hermanos que pasan toquen el arca y una cantidad de rituales allí. Hermano, tenga cuidado con eso. ¿Cuántos quieren conocer la verdad? ¿Cuántos están en la verdad? Amén. Vamos a hablar hoy de cómo vivir en el nuevo pacto. Porque el arca del pacto era del antiguo pacto. Pertenecía al antiguo pacto. Era la presencia de Dios representada en esa arca. Pero hoy el arca del pacto ya no tiene ningún efecto, ningún propósito en la vida. En este tiempo. El que tiene propósito eterno con nosotros se llama Dios. Y que ahora tenemos al Espíritu Santo que donde nosotros vamos, ahí va el Espíritu Santo con nosotros. Eso es más que suficiente. Vamos a leer allí Jeremías capítulo 31. Porque hay muchas iglesias, amados hermanos, y de verdad que tenemos que tener muchísimo cuidado, por supuesto leyendo la palabra, con respecto a todas esas cosas que podemos ver en nuestras congregaciones. Y esto se los digo porque puede ser que usted visite en cualquier momento, salga del estado, salga del país. Y entonces tú dices, bueno, voy a ir a una iglesia, me voy a congregar este domingo y voy a la iglesia. Y cuando vas a la iglesia te puedes conseguir con una gran cantidad de cosas que no deben de estar allí. Nosotros aquí, de broma que tenemos 2 floreros, pero hay iglesias que no. Hay iglesias que tú vas y consigues el arca del pacto. Tú vas a algunas iglesias evangélicas y consigues la menorá. Consigues hermanos también que usan el kipá. El kipá es un toporito que usan acá los judíos. El kipá, incluso los curas creo que también usan el kipá. Una cosita allí. La menorá es el candelabro. El candelabro que usan de 7 brazos y de 9 brazos. Entonces tú vas a muchas iglesias, entonces está el arca del pacto, está la menorá. De repente el pastor tiene un toporito aquí, o el apóstol tiene una, no recuerdo cómo se llama eso, pero tiene como un manto por aquí, largo, así que lo cubre para ministrar. Está la bandera de Israel. En una oportunidad a nosotros unos amigos pastores nos invitaron para estar en su iglesia porque ellos iban a ungir a los 12. Ellos tienen esa estructura de los 12.
y cada uno, el pastor amigo tenía 12 discípulos y la pastora 12 discípulos, porque Jesús también tuvo 12 discípulos y ellos, cada quien tiene que tener 12 discípulos, pero ojalá que todos ustedes tuvieran 12 discípulos, hermano. Pero ojalá que estuvieran 20, 30, 40, 50, o por lo menos uno. Entonces fuimos allí, entonces fue todo un ritual, entonces las muchachas y los hermanos con el arca del pacto, y pasando las 12 tribus, y pasando todo lo que hacían en el antiguo pacto, y pasaron a las 12 tribus, y cada tribu con una bandera, y con el nombre, Leví, Gad, Aser, y una cantidad de cosas allí. Pero lo que yo tenía la mirada puesta, el caso es que el pastor tiene que hablar es la verdad, para que ustedes puedan entender y no dejarse engañar con una cantidad de zagaletones por allí que andan, hermano, haciendo cosas que no son. Entonces mis amigos pastores, ellos tenían allí de todo ese ritual, y los muchachos vestidos así como israelitas, con esos trajes que se ponen de esa ropa de lustrosa, así, de lentejuela y una cosa. Pero yo lo que tenía la mirada era puesta en una mesa, hermano, que tenían, una mesa grandota. Allí había un poco de uva, un poco de cambure, unas patillas, había un frasco de aceite, un poco de sal, un poco de azúcar. Yo le dije a Betty, oye, ahí lo único que falta son unos caracoles y unos pelos ahí para hacer la brujería completa. No, en serio, hermano. Entonces cuando tú lees la escritura, te vas a conseguir que nada de eso es para este tiempo. Que todas esas cosas pasaron. Y que todos esos rituales y ceremonias quedó en el antiguo pacto. Eso está en el antiguo pacto. Y que ninguno de nosotros puede practicar hoy. Porque eso no es competencia nuestra. Eso fue competencia de ellos allá en el antiguo pacto, que de hecho ellos violaron el pacto y nunca pudieron cumplir nada de eso. Si ellos no lo cumplieron, que eran judíos, que eran los llamados, ¿cómo lo voy a cumplir yo? ¿Cómo lo vamos a cumplir nosotros si somos gentiles? En Jeremías capítulo 31, ustedes, ¿cuántos vinieron a aprender hoy de la palabra de Dios? Yo quiero que se conecte a la palabra que yo les voy a hablar. Y después que yo les hable la palabra, que ustedes la están anotando, cuando lleguen a su casa, corroboren por este libro si lo que yo estoy hablando aquí es verdad o no. Alguna cosa, el próximo domingo usted me llama aparte y me dice, pastor, usted, porque puede ser que uno se equivoque, sí o sí. Oye, pastor, pero usted dijo esto acá y esto aquí no está. Se lo aceptaría con humildad. Los grandes apóstoles y profetas de hoy jamás te dirían eso a ti. Siempre te estuvieran bajo engaño, porque ellos son los grandes y nadie los puede corregir. Jeremías 31. Vamos a leerlo ahí a 4 textos. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, o sea, ellos no cumplieron el pacto. Aunque fui, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. ¿Dónde va a estar la ley? Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Fíjate tú que en el primer pacto, el Señor, o no en el primer pacto, en el pacto mosaico, el Señor escribió su ley en tabla. Los 10 mandamientos fueron escritos en tablas. Y ellos quebrantaron ese pacto. Por eso es que el Señor dice aquí, en el nuevo pacto que yo voy a hacer con ustedes, yo voy a escribir mi ley en su mente y en su corazón. Porque se supone que si el Señor la escribe en la mente y en el corazón, quiere decir que eso allí va a ser imborrable. Y que para donde tú vayas, tú llevarás la ley del Eterno escrita en tu mente y en tu corazón. Ahora, la Biblia nos habla de pactos. Y la Biblia nos habla, dicen los estudiosos, que algunos dicen que fueron 6 pactos. Otros dicen que fueron 7 pactos. Y otros dicen que fueron 8 pactos. Escuche bien, que Dios hizo con el hombre. El hombre nunca hace pacto con Dios. Pastor, yo hice un pacto con Dios. No te pongas a hacer pacto con Dios porque ni tú ni yo hacemos pacto con Dios. Dios hace pacto con el hombre. Y lo vamos a ver más adelante. Como dice un predicador por allí, puede ser que muchos becerros de oro se caigan en esta mañana. Que nosotros tenemos conceptos equivocados y que producto de ver tantos predicadores por allí, por no leer la palabra de Dios, hemos hecho cosas incorrectas, pero que gracias a Dios la palabra de Dios nos ilumina y que cuando conocemos la verdad, esa verdad nos hace. El primer pacto se dice que fue el pacto en Edén, que fue el pacto de la inocencia. El otro pacto es el pacto con Adán, cuando Adán cae de la gracia y el Señor le dice que la mujer para dar a luz iba a tener dolores, que la tierra iba a producir cardos y espinas, y eso que está allí en Génesis capítulo 3 versículo 15 al 16, pacto adámico, se le conoce. El otro pacto es el pacto que Dios hizo con Abraham, se le conoce pacto abrahámico. Otro pacto, luego del pacto de Abraham, en el pacto de Abraham es que en Abraham iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra y todas las familias de la tierra. Y que por el pacto con Abraham también iba a nacer la simiente, que era Cristo. El otro pacto, después del pacto de Abraham, tenemos el pacto mosaico, el pacto con Moisés, la ley de Moisés. También está el pacto con Israel, está el pacto que se llama davídico. Cuando David asciende al trono, el Señor hace un pacto con David. Se le llama pacto davídico. Y también tenemos, les dije, pacto con en Edén, el pacto con Adán, y el pacto de Noé. Después de Adán viene el pacto de Noé. Tanto es así que el Señor pone el arco iris en el espacio y dice que ese va a ser una señal del pacto que estaba haciendo con Noé. Después viene Abraham, después viene el pacto mosaico, que es la ley, después viene el pacto con Israel, después viene el pacto con David y después viene lo que se conoce como el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Ahora, escuchen, todos esos pactos los hizo Dios con el hombre.
Fue Dios el que hizo el pacto con el hombre, no el hombre con Dios. Porque, ¿qué conlleva el pacto? Cuando se hace un pacto, escríbanlo allí, los pactos tienen estipulaciones. Los pactos tienen las bendiciones. Los pactos son condicionales o incondicionales. Y los pactos tienen las consecuencias. ¿Por qué el hombre no puede hacer pacto con Dios? Porque hay condiciones del pacto. Una pregunta, ¿qué hombre le puede poner condiciones a Dios? Pregunto yo. Nadie, hermano. Pero se nos ha enseñado y vemos por televisión que nos llaman a hacer pacto con Dios. ¿Sí o sí? Haga un pacto con Dios. Traiga la plata y haga un pacto con Dios. Eso es falso. Ni tú ni yo hacemos pacto. El pacto lo hace el Señor es con el hombre. Ahora, lo que nosotros muchas veces hacemos, que de repente nosotros pensamos que es un pacto, es un voto. Son votos. Hay una diferencia entre pacto y voto. Yo les quiero enseñar en esta mañana a la iglesia. Yo quiero que usted esté aquí sentado y poniendo atención. Usted lo anote y que usted luego busque en su Biblia para corroborar si lo que yo estoy diciendo es verdad. Para mí sería una satisfacción. Pero hay veces que siento voces que dicen, ay, pastor, ¿cuándo va a terminar? Ay, ya estoy cansado. Ay, ya tengo hambre. Mire, yo le voy a decir una cosa, hermano. Cuando yo me paro aquí a enseñar, yo no quiero terminar, ¿oyó? Porque yo quiero que ustedes anden por allí afiladito como una hojilla. Que usted ande afiladito por allí como una espada de un espadachín. Que cuando usted salga de aquí salga cortando. Tipo el zorro así. Con esa espada así. Y le haga la Z no, usted le consiga a Satanás por ahí y le haga con la espada. Y le pongo una B allí que le diga a Satanás, yo estoy en victoria. Hay una diferencia entre pacto y voto. Nosotros vemos, por ejemplo, en la televisión, por ejemplo, en el canal Enlace, que te llaman y te dicen, haz un pacto con Dios, siembra y haz un pacto con Dios. Es falso. Dé una ofrenda al canal, que es un canal de bendición. Y lo vamos a ver a través de la Biblia. Pastor, usted hizo pacto en Enlace. En mi ignorancia lo hizo. Pero cuando conoces la verdad te hace libre. Ya yo no hago pacto así, yo doy una ofrenda y bendigo los ministerios si tengo para hacerlo. Pacto del hebreo berik. Berik significa aliado, significa convenir, y el pacto significa hacer alianza. Un pacto es hacer una alianza. Por ejemplo, el pacto del matrimonio es una alianza entre un hombre y una mujer. Pacto viene del griego diaxeke. Diaxeke significa disposición, también significa contrato y también significa testamento. Un contrato legal con las estipulaciones, mandamientos y estatutos que está determinado para ese contrato. Ahora, vamos a ver lo que es un voto. Porque muchas veces nosotros aquí hemos dicho, voy a hacer un pacto, y lo que dimos fue un voto. Por la ignorancia. Voto, del hebreo neder, significa promesa, cosa prometida. ¿Qué es un voto? Es una promesa. Es algo prometido. Y viene del griego eugé.
que significa deseo expresado como petición a Dios o en obligación votiva. Eso es un voto. Vamos a ver 3 casos. Hay muchos casos en la Biblia, pero vamos a ver 3 casos nada más de lo que es hacer un voto. Si usted quiere vivir en la verdad del Evangelio, anótenlo allí, grábeselo en sus corazones. Número 1, nunca tenga nada que ver con cosas tangibles que se pueda ver o que se pueda tocar. Nunca. No es escritural. No es doctrinal. Por ejemplo, que usted vaya a una congregación, que sé de muchas iglesias que hacen eso, y que, por ejemplo, la iglesia te diga a ti, en este mes vamos toda la iglesia, el Señor me reveló a mí, que soy el pastor o el apóstol, y el Señor me reveló que este mes todos tenemos que usar la camisa azul. ¿De dónde sacan eso? Y el otro mes vamos a usar la camisa amarilla, porque a través de usar la camisa amarilla, ustedes serán sanos. ¿Dónde está eso? Y la gente, escucha hermano, lo más doloroso es que la gente hace eso. Hay iglesias que, por ejemplo, iglesias que te ponen, qué sé yo, una cinta en la mano. Esta semana es la semana de la prosperidad. Y en esta semana todos los que quieran, ¿cuántos quieren ser prósperos? Amén, amén. Bueno, esta semana el Señor me dijo que hay que usar una cinta azul. Y tú ves a los hermanos con una cintica azul allí. Y la otra semana es la semana de la revelación. ¿Cuántos quieren recibir revelación del cielo? Amén, 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 amén. Todo el mundo quiere recibir revelación. Entonces, bueno, esta semana es una cinta verde. Ah, pero hay que comprar la cinta también. Ah, y la vende el pastor, exactamente. Y yo, y todo el mundo comprando cinta y comprando sombrero y comprando franela y comprando, por allí yo tengo una foto, yo me quedé impresionado, hermano. Impresionado, yo, Dios mío, Señor, pero ¿hasta cuándo cuánta falsedad en la iglesia? Yo la tengo allí, no la mando por respeto, hermano, pero unos pastores, apóstoles, profetas, entonces se inventaron una y sacaron las franelas proféticas. ¡Alma, Dios mío! Yo te la envié, Francisco. Franelas proféticas y una cosa bien bonita, sí, pero hay que comprarla. Es el tremendo negocio, hermano. Sacúdase eso. Eso es uno de los que son vividores y estafadores. Oye, el triste que me toca a mí decir todo esto, chicos. Por el bien de todos ustedes. No por el bien de todos ustedes, el que la agarre. Miren lo que es un voto. Génesis 28:20 dice así. E hizo Jacob, ¿qué hizo Jacob? Un voto. Mira, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y en el verso 23 viene el voto. Jacob dice, y esta piedra que he puesto por señal, dice Jacob, será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Fue un voto que él hizo. Él puso una piedra, habló con el Señor, le hizo un voto a Dios y le dijo, Señor, yo ando en este camino, y si tú me prosperas, porque Jacob siempre, incluso trabajando con Labán, siempre estaba pasando roncha, pero él le dijo, Señor, si en el camino que yo voy, tú me prosperas,
yo te voy a dar el diezmo de todas las cosas. Y lo hizo. Después el Señor lo multiplicó, lo hizo millonario. Y usted sabe la historia de Jacob. ¿Pero qué hizo Jacob? Diga, un voto. Él no hizo pacto. Leemos Salmo para que usted vea lo que es un voto. Salmo 61:8. Este es David. 61:8. Así cantaré tu nombre para siempre. ¿Y qué dice David? Pagando mis votos cada día. O sea que si tú le haces un voto al Señor, vas a tener que cumplirlo. Porque esa es la parte tuya, la parte humana. Lo que podemos hacer con el Señor. Un voto, no, yo tengo que cumplirlo. Pero el asunto va más allá. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 5. Agárrese duro aquí, hermano. Eclesiastés 5:4. ¿Cuántos de ustedes aquí han hecho voto alguna vez? Dice, cuando a Dios haces promesa, cuando a Dios haces voto, es la misma palabra. Dice, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Y mira lo que dice, cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes. Una pregunta, ¿a ti te obligan para que hagas un voto, para que hagas una promesa? ¿Y por qué la haces y no cumple? Mejor, dice el 5, es que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Ahí dice, no le vayas a decir al ángel que fue tu ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Por eso es que aquí el escritor Salomón dice aquí que cuando haces una promesa a Dios no tardes en cumplirla. En el verso 5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y aquí tiene que ver entre los seres humanos. Muchas veces nosotros somos rápidos para prometer, nosotros somos rápidos para decir lo que vamos a hacer, pero luego nos enredamos a nosotros mismos. Escucha, iglesia, desde hoy en adelante, tenga cuidado cuando vayas a prometerle algo a alguien. Nadie te está obligando. Nadie sabe que tú tienes lo que tienes en tu casa y que tú lo puedes donar, que tú lo puedes dar. Cuando prometas algo, trata de cumplirlo lo más pronto posible, porque esa promesa se te convierte en deuda. O sea, prometo, ya me endeudé, ¿sí o no? Estoy endeudado con la persona. Entonces aquí está hablando de votos. Voto, eso es un voto. Señor, hago un voto contigo, voy a orar todos los días en la mañana, de 5 a 6 de la mañana. Hago ese voto contigo, Señor. Ese es un voto. Eso no es un pacto. Quiero que entiendan bien esto. El hombre no hace pacto con Dios, porque hay unas estipulaciones y hay unas indicaciones que solamente Dios puede cumplir el pacto, no nosotros. En ninguna parte vas a conseguir que un hombre hizo un pacto con Dios. No tenemos esa potestad. Leamos Hebreos. Ahora sí vamos a entrar en el nuevo pacto.
y qué nos conviene a nosotros en el nuevo pacto y lo que no nos conviene. Segundo, para entender la palabra de Dios. Segundo, primero les dije que trate de no tener nada físico. Las religiones siempre quieren algo físico para verlo, para tocarlo. ¿Cuántos de nosotros no viene de la religión popular? Y en la religión popular, cuando tú entrabas en una casa, siempre la gente debajo, arriba de la puerta, tenía una cruz de palma para que su casa fuese bendecida. Entonces, muchas de las personas piensan que con tener un objeto físico, eso es una gran cosa. Y sobre todo los evangélicos. Los evangélicos piensan, y mucha gente, que el hecho de tener en su carro abierto allí el Salmo 91, ¿cuántos carros usted se ha montado y tiene el Nuevo Testamento, esos azulitos abiertos allí arriba, ahí en el tablero? Salmo 91 allí. Y el chofer acelera el carro y lo lleva a 100. Y Cristo, que va con él allí, si es evangélico, Cristo le dice, aquí voy contigo. Acelera y lleva el carro a 120. Cristo dice, me bajo aquí. Y acelera y lo lleva a 160. Y se le monta el diablo. Pero él lleva el Salmo 91 ahí. ¿Cuántas casas de evangélicos no hemos entrado y el Salmo 91? Una pregunta, ¿tú crees que eso te va a proteger a ti? ¿Quién te dijo a ti que eso te va a proteger? Lo que te va a proteger a ti es que tú te sepas el Salmo 91, que esté grabado en tu memoria y que tú lo pongas en práctica. Y que tú confíes en el que escribió el Salmo 91. Hay conceptos, amados hermanos, equivocados en estos últimos tiempos y mucha gente diciendo cosas incorrectas y la iglesia siguiendo cosas incorrectas. No vamos muy lejos, la Iglesia Universal, la iglesia, bueno, no recuerdo el nombre completo, que llaman Pare de Sufrir, que es la Iglesia Universal, no sé qué cosa. Entonces cuando tú vas a la iglesia, todo es un negocio. Entonces te venden la rosa mística de la prosperidad. Y el pastor tiene ahí un saco de rosa, hermano. Y la gente comprando rosas y rosas y rosas y pagando plata, hermano. Y pare de sufrir, mi hermano. Y los hermanos se llevan la rosa mística de la prosperidad porque piensa que con eso van a ser prósperos. No, mi hermano, yo hoy sí le tengo una palabra de parte de Dios profética para usted en el sentido de finanza. La palabra profética es, ¿quieres prosperar? Trabaja. Levántese temprano a trabajar, a ponerle cariño al trabajo, con amor, con dedicación, con entereza, con esfuerzo. Así es como Dios prospera. Trabajo hoy, trabajo mañana, trabajo pasado mañana, con el sudor de mi frente, cumplo con mi Señor lo que tengo que cumplir en el área financiera, según la palabra de Dios. Y estoy seguro que Dios cada día añadirá bendición hasta que sobreabunde. Entonces, por ejemplo, ahí en la iglesia Para de Sufrir, entonces pasa, quiere ser liberado de toda plaga y de toda peste, pasa por el manto de la santa unción, y ponen un manto larguísimo, hermano, como de aquí a allá, y todo el mundo pasa por el manto, y a medida que va pasando por el manto, se le van saliendo todas las plagas, pero allá lo espera la canasta. ¿Cuánta falsedad hay en la iglesia, hermano? ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros con él? Bueno, nosotros no. Nosotros estamos bien claros aquí en Príncipe de Paz. Así que no se deje engañar por allí cuando te metas a YouTube a ver el predicador tal, la predicadora tal. Tenga cuidado con eso. Pastor, usted dice que no veamos. No le digo que no vea. Es más, le digo vean, porque estoy seguro de la palabra que usted ha recibido aquí en esta iglesia. Hebreos capítulo 1. Pastor, pero yo hice un pacto con el Señor. Yo le dije, Señor,
Es más, fue en la iglesia. Yo recuerdo, pastor, que yo hice un pacto ahí en la iglesia y le dije, Señor, yo te voy a ofrendar estos $5, Padre. Y yo recuerdo, pastor, que lo metí en el sobre y puse pacto con mi Señor. Yo doy estos $5, Padre, y tú me das un townhouse de 3 pisos. Hermano, y el Señor me respondió, ahora tengo el townhouse de 3 pisos. ¿Tú sabes lo que Dios te respondió a ti? No fue ese pacto. Porque tú crees que Dios es tonto como nosotros. Ay, sí, $5 y un townhouse de 3 pisos que vale $500,000. Seamos sinceros, hermano. ¿Tú sabes por qué Dios te bendijo con el townhouse de 3 pisos? Porque Dios te ama. Porque Él escuchó tu oración. Porque Él vio tu necesidad. Porque Él vio tu fe. Y porque Él quiso dártelo. Pero no porque el pacto es $5. ¿Quién te dijo eso? Hebreos capítulo 1. Vamos ahí deslastrándonos de esas cosas, hermano. Despojándonos. Dios, Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en el capítulo 8, el apóstol dice, de Hebreos, ahora bien, dice el apóstol, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ahora el 5, mire lo que dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Escuche lo que dice, cuanto es mediador de un, ¿qué? De un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea que Cristo viene a ser un mediador entre Dios y los hombres conforme a un nuevo pacto, el cual dice allí que está establecido sobre mejores promesas. O sea, Cristo cuando muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre, resucita al tercer día, Él nos va a conectar con el Padre en un nuevo pacto. Y el antiguo pacto, escuche bien iglesia, el antiguo pacto establecido en la ley mosaica quedó totalmente abolido. Porque el pacto en Moisés, la ley de Moisés era una sombra. Una sombra. Cristo en la cruz del Calvario derrama su sangre, resucita al tercer día y viene a ser la realidad de la sombra. Si tenemos la realidad, ¿para qué vamos a buscar la sombra?
Ahora escuche, el pacto lo hizo Dios, fue con su Hijo Jesucristo. O sea, es como que Cristo le dijera al Padre, Padre, la humanidad está perdida. Todos van camino al infierno. Y Cristo le dice al Padre, yo hago, Padre, un pacto contigo. Voy a morir en la cruz del Calvario, derramar mi sangre, voy a cumplir la ley. Y luego, por supuesto, voy a establecer un nuevo pacto. Y todos esos sacrificios que hacían en la ley para que ellos fuesen perdonados, ya eso no va a existir, sino que ellos serán perdonados, lavados, limpiados en mi preciosa sangre. Y hago un pacto contigo. El pacto de salvación no es entre Dios y yo. No tengo los méritos para eso. El pacto es el Padre con el Hijo, para que el Hijo me salvara a mí. Por eso es, hermano, que hay tanta falsedad dentro de nuestras iglesias evangélicas, porque quieren vivir bajo un antiguo pacto. Por eso es que tú vas a algunas iglesias evangélicas y hay muchachas y muchachos que salen danzando con sus trajes y sus cosas, tipo judío. Mire, yo voy a decir una cosa, los judíos ven eso y se ríen. Los judíos ven eso y dicen, ¿qué es eso? Y es una corriente evangélica, danzando. Y es la danza para el Señor. Y danzamos aquí para el Señor. Pero usted quiere danzar aquí, hermano, dance usted espontáneamente para agradar al Eterno y punto. Quiere brincar, quiere saltar. Esa es la expresión del gozo que hay en nosotros. Pero tú ves las iglesias, entonces un poco de danza y un poco de gozo ahí. Entonces cuando tú le dices, no, pero eso no está en el Nuevo Testamento. Eso no es escritural. Entonces lo primero que te dicen es, sí, pero David danzó. Es lo primero que te dicen. Una pregunta, ¿usted cree que David danzó? Claro, ahí está. Semidesnudo. Cuando David va entrando a Jerusalén por traer el arca del pacto que estaba en la casa de Obed-edom, que David no era tonto. El arca del pacto tenía 3 meses en la casa de Obed-edom. Y el Señor bendijo a Edom por tener el arca del pacto que representaba su presencia. Cuando le dicen, David, mira cómo está prosperado Obed-edom. A David los ojos se le pusieron así. Dijo, no, yo traigo el pacto a Jerusalén para que Dios bendiga aquí. Porque esa era la ley. David inteligentemente fue a buscar el arca del pacto y la trajo a la ciudad de David, como dice allí en Samuel. Y dice que cuando trajo el arca del pacto, entonces David danzó y se semidesnudó y todo eso. Entonces, muchas veces en la iglesia evangélica quieren practicar, pastor, pero es que David danzó. ¿Usted sabe cuántas cosas hizo David? Ven, es eso nada más. David danzó. David no danzó en la iglesia. David danzó en la calle. Y David danzó porque venía a la presencia de Dios. Y no danzó con traje, danzó semidesnudo. ¿David danzó? Sí, David danzó. David mató el oso y el león. David mató a Goliat. David mató a Urías Eteo y le robó la mujer y cayó en adulterio. Todo eso lo hizo David. ¿Qué no hizo David? Entonces muchas veces, no, pastor, pero es que tú sabes, ¿cuántos pastores amigos no hemos hablado? Pastor, pero usted sabe que los muchachos, pastor, los muchachos se nos van, pastor, y usted sabe cómo es la cosa, hay que entretenerlos. Pastor, mire, pastor, los muchachos, mire, están creciendo y hay que tenerlos activos, y tú sabes, pastor. Escuche, hermano. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Usted quiere que su hijo permanezca en la palabra? Hermano, enséñele la palabra de Dios. Una vez, tristemente, una hermana se me acercó y me dijo, pastor, me voy a retirar de la iglesia. Hermana, ¿verdad? Tan fiel en la iglesia. ¿Y eso por qué? Bueno, porque usted sabe que a mi hija le gusta danzar. Y como usted aquí no tenemos danza, yo quiero que mi hija vaya
porque yo quiero que mi hija le sirva al Señor y yo quiero que ella busque al Señor. Y es legal, hermano, un padre, una madre. ¿Cómo no, hermana? Oro por ti, váyase, hermano. Váyase a una iglesia que haga danza. Y justamente, no, en el tiempo, hermano, no, las dos no andan perdidas las dos. Qué triste, ¿no? Lo que te mantiene firme a ti y a tus hijos es la palabra que tú le vas a enseñar en el hogar. Si usted es cristiano, escúcheme, si usted es cristiano y usted tiene hijos, no me venga con el cuento de decir, pastor, entréneme a mi hijo, entrénemelo, pastor. Ay, ya no soporto a ese muchacho. No es así. Usted tiene que agarrar a ese niño, esa niña, instruirle en la palabra de Dios, enseñarle la palabra, enseñarle a amar a Dios, que busque a Dios, que lea la palabra, que se sumerja en ese río de Dios. Y cuando esté grande, traérmela y decirme, pastor, le presento a mi hija llena del Espíritu Santo de Dios. ¿En qué puede servir a la iglesia? Eso es otra cosa. Pero después cuando tú comienzas a escudriñar la palabra, la verdad te hace libre, tú dices, no, esto no. Aquí yo me voy a sumergir en la palabra de Dios y voy a ser un cristiano fuerte, con el carácter de Cristo morando en su corazón. Para que cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, cuando venga la aflicción, tenemos que estar firmes, hermano. Que en medio de toda esta situación, de todo esto que está pasando en Venezuela, que está pasando en el mundo, nosotros estamos firmes sobre la roca inconmovible de los siglos, que se llama Jesús de Nazaret. Nadie nos mueve. Que tú puedas decir, eso es lo que estamos viviendo. Si quieres venir que se acabe el mundo, que se acabe. Yo estoy firme en el Señor. Eso se llama carácter, eso se llama estar entrenado en la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo vio a Timoteo, dijo, ese muchacho entrenado por su mamá y su abuela, ese en un futuro va a ser un apóstol. Y ahí está Pablo instruyendo a Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? Un apóstol después que murió Pablo. Hermano, no nos desviemos, hermano. Segundo punto para entender la palabra de Dios. Segundo para entender la palabra de Dios. Primero les dije que nada físico. Nada. Ah, pastor, pero el Señor sí hizo algo físico. ¿Qué hizo? Bueno, que escupió en tierra, hizo lodo y le pegó a un ciego en los ojos y el ciego vio. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Eso lo hizo Cristo y eso no lo dijo como algo doctrinal. Ah, pastor, pero el apóstol Pablo le mandaba a los enfermos y a los endemoniados los delantales y los paños y eran liberados. Y ahí está algo físico. Primero, Pablo no lo hizo los que estaban con Pablo. Y eso no es doctrinal tampoco. Segundo, ¿quieres entender la Biblia perfectamente? Vea el Evangelio después de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué es eso, pastor? Eso es que la mayoría de la gente que tienen cosas raras dentro de las iglesias, todos citan es el Antiguo Testamento. Todos. Que hay que liberarte de las maldiciones generacionales. Tú andas endemoniado, hay que liberarte. ¿Dónde dice eso? Bueno, lo dice por allá, por Éxodo. Por Éxodo, por Deuteronomio, ahí están las maldiciones generacionales. Sáquele 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las maldiciones generacionales pasaron, y aquí yo soy nuevo en Cristo Jesús. Punto, lo creo ya. Sí, pero es que tú todavía tienes algunas reacciones raras. Hay veces que hablo contigo y te llenas de rabia, te llenas de ira. Tranquila, no te preocupes. Yo me estoy despojando de eso todos los días. Todos los días me hago un despojo y cada día estoy mejor. ¿Cuántos saben lo del despojo? Ah, ok. Despojado del viejo hombre, dice Pablo. Hebreos capítulo 6, verso 10. Mira lo que dice. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno
de vosotros muestra la misma solicitud hasta el fin para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró ¿por quién? Por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahí está claro, hermano, que el que hace el pacto es Dios. En Abraham, Dios hizo el pacto con Abraham para bendecirlo y para darle las promesas. Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo. ¿Quién está presente? Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, mira lo que dice el 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Me llama la atención allí el verso 11 que dice, estando ya presente Cristo. Una pregunta, ¿qué pasa estando ya presente Cristo? Diga que todo el antiguo pacto quedó abolido. El antiguo pacto, la ley de Moisés, quedó totalmente abolida. Aquí a nosotros, hermanos, no nos hace falta hacer rituales. No nos hace falta hacer cosas místicas. ¿Sabe por qué? Porque aquí está presente Cristo. Aquí está Cristo. Y si Cristo está presente, no nos hace falta nada del antiguo pacto. Por eso es que usted va a muchas iglesias evangélicas, entonces lo que consigue es una cantidad de cosas incorrectas, rituales. Que pasen, hermano, que el pastor, el apóstol estuvo en Jerusalén y aquí trajo el agua del Jordán. Y entonces el pastor vendiendo frasquito de agua del Jordán. ¿Quién garantiza que es del Jordán? Si es la misma del Orinoco. ¿Sí o no? No, que trajo no sé qué cosa y con esto tú vas a sentir la presencia de Dios. Hermano, sálgase de eso. Si usted ha tenido contacto con esas cosas, estando ya presente Cristo, mediador de un nuevo pacto, no me hace falta nada del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Punto. Eso es una sombra y por supuesto aprendo de la sombra, pero hoy tengo la realidad. Eso me satisface. No quiero saber nada que me digan por allí que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello. No, hermano. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. El Señor nos llamó a libertad. A libertad nos llamó el Señor. Los beneficios del pacto. Ya usted va, yo espero que estos beneficios le cambien la mentalidad con respecto a muchas cosas, hermano. Se las voy a decir nada más.
con la cita. Hay 50, 80, 100 beneficios del pacto. Les traigo 6 nada más. Número 1, ¿cuáles son los beneficios del nuevo pacto? Número 1, que al nacer de nuevo se te da el Espíritu Santo de Dios para que viva dentro de ti. Juan 3, 5 al 8. Número 2, otro beneficio. En el nuevo pacto, tú te constituyes en un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Usted está seguro que es hijo de Dios? Tenga eso firme en su corazón, que usted es un hijo de Dios. Te constituye en hijo de Dios. Tercero, Juan 1:12, te constituyó en hijo de Dios. Tercero, todos tus pecados son perdonados, todos. ¿Cuántos pecados el Señor te perdonó? Todos. Todos te los perdonó. Colosenses 1:13. Cuarto, estás sentado en lugares celestiales. Tu posición espiritual ahora es que tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Dónde está eso, pastor? Efesios 2:6. Pastor, yo estoy sentado en lugares celestiales. Yo estoy aquí en la tierra pasando ronchi, pasando problemas y rollo. Y yo estoy sentado en lugares celestiales. Sí, hermano. Eso te tiene que mantener firme como hijo de Dios. Que tú no eres cualquier cosa por allí. 5. Tienes vida eterna. Estos son los beneficios del nuevo pacto en Cristo Jesús. Tienes vida eterna. Escúcheme, no es que tú vas a tener vida eterna, no, tú tienes vida eterna. La muerte lo que hace es separarte a ti, tu verdadera personalidad de esta casa aquí, de donde tú vives. Cuando tú mueras o yo muera, simplemente lo que va a hacer es que va a salir de este cuerpo el verdadero ser, el verdadero yo, y voy a estar ya en la vida eterna, o sea que ya la tengo. No es que la voy a tener, no, al salir del cuerpo sigo en la vida eterna y este cuerpo va al polvo. Eso es todo. Y número 6, escuchen esto, hijos de Dios, tienes acceso directo al trono de la gracia. Usted como hijo de Dios tiene acceso directo al trono de la gracia. Y aquí, amado hermano, es donde hay que derribar los becerros de oro que hay dentro de la iglesia. Bueno, vamos a leerlo. Hebreos 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¡Wow! ¡Qué impresionante es esto! Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Mire lo que dice, retengamos nuestra profesión. La palabra profesión allí es aferrarnos a lo que creemos. Esa es nuestra profesión, aferrarnos a lo que creemos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? Tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, hermano. Cristo fue tentado como cualquier hombre. Lo que pasa es que Cristo no pecó. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mire lo que viene aquí para usted. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Cristo Jesús. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. De tal manera que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia.
para recibir ayuda del Señor. Y aquí es donde usted tiene que derribar los becerros de oro. Escuche, hermano. Hay hermanos que se me han acercado a mí, me han dicho esto, más o menos algo así. Y yo los entiendo perfectamente. Yo los entiendo. Me dicen, pastor, ore por mí, porque usted está más cerca de Dios. Y Dios lo va a escuchar a usted antes que a mí. No, hermano. No. 1000 veces no. Está bien que me pida oración. O está bien que usted le pida oración a los líderes. O que usted pida oración acá. ¿Sabe? Es de inteligente pedir oraciones por algo que estamos pasando. Eso es ser un hijo de Dios inteligente. Pablo decía, ayúdenme en oración, oren por mí, voy para allá, oren por mí. Pero a que uno diga, ore que usted está más cerca de Dios que yo, no. ¿Cuántos son hijos? Los hijos, todos estamos cerca, todos estamos cerca. Por eso es que el apóstol dice aquí, acerquémonos confiadamente. Mire, usted puede andar como ande, como hijo de Dios, como decía el hermano, como la patilla, arrastrándome pero dando fruto. Usted puede andar por la vida arrastrándose, usted puede andar por la vida pasando roncho, usted puede andar por la vida con todos los problemas que usted tenga, usted puede andar por la vida como sea, hermano. Pero sabe una cosa, cuando tú vas al cuarto de oración y te acercas al Señor en humildad y tú le oras a Dios, el oído del Padre, de tu Padre, estará atento a tu oración y te traerá tu respuesta. Entonces, claro, hermano, muchas veces como nosotros no leemos la palabra de Dios, los grandes apóstoles y profetas y pastores se aprovechan de la buena fe de los hermanos. Envíame una ofrenda y oro por ti. No, para eso oro yo. Envíame una ofrenda. Oh, está bien, si usted le quiere enviar una ofrenda está bien, pero no es así. No es así. Usted tiene acceso directo al trono de la gracia. Y cuando te acercas a Dios, Dios te va a oír y Dios te va a bendecir y va a suplir tus necesidades. Un padre que ame a su hijo, por muy rebelde que sea ese hijo, que sea esa hija. Mire, cuando ese hijo regresa, cuando ese hijo, esa hija le dice, papá, mamá, yo quiero hablar contigo, quiero conversar contigo. Cuando el padre ama, no le importa lo que ha hecho su hijo. Simplemente le dice, siéntate, vamos a hablar porque tú eres mi hijo y yo te amo con todo mi corazón. Entonces se derriban esos ídolos, hermano. No vea a ningún hombre más grande que usted, no, hermano. No haga eso. No, el apóstol tal, intocable. Bueno, hay apóstoles ahora que te cargan hasta guardaespaldas, hermano. Sí, tú no puedes ni tocar, no. Chacho, tú tocas a un apóstol de esa, vas preso. Y el pastor tal y el apóstol tal. Y entonces bajan de allá y todo es un protocolo, una cosa. Y cuidado. Y tú lo vas a tocar y te dan un manotazo por el pecho, así te tiran para allá. Y no toques al ungido. Y una cosa, no. Derribe ese ídolo, ese es un hermano igual que tú. Que tenga una posición de autoridad. Y, ok, eso son otras cosas, hermano. Eso es otra cosa. Cuidado que ahora, ¿tú ves eso en Cristo? ¿Tú ves eso en Cristo? Si la Biblia dice que lo aplastaban, aquella mujer se le acercó para tocar el manto del Señor y dice allí, dice que estaban aplastando al Señor. Porque la unción no es para tener guardaespaldas, para que me cuiden las espaldas. La unción es para que me toquen los hermanos y se acerquen por esa unción y esa gracia. Y que pidiéndole al Señor que si está enferma la persona, alguna cosa, bueno, que reciba sanidad, que reciba salud, que reciba lo que sea, hermano.